caíste de nuevo. Todavía tienes esa palabra ridícula amor en tu corazón. Mereces morir. ¿Cómo llegué a este estado? ¿Podría ser un renacimiento? ¿Encontraste el pase de secta? Esto es extraño. No. Paso de la secta Lin Shen. ¿Podría ser que no estoy en el gran mundo Dou Wou? ¿Transmigré a otro continente? El pase de secta de hecho todavía está con él. Lin Feng, tu miserable vida de perro es bastante dura. Telis Yel Dantian, ¿de verdad sigues vivo? Lin Fe. ¿Es este el nombre de este cuerpo? Tú, que cultivaste durante 20 años, un inútil que ni siquiera ha alcanzado la etapa de refinación del ki, también tienes el descaro de ir a la secta Lin Shen. Entrega el pase de secta rápidamente. De lo contrario, te haré picadillo. Tú. Ya valió. Este mundo no tiene poder del alma. Podría ser que yo, el Dou Wou titulado número 1 del gran mundo Dou Wou, estoy a punto de convertirme en un cordero esperando ser sacrificado. Gai Shan Chan. ¿Habilidad de espada de rango amarillo grado bajo? ¿Es esto el equivalente a una habilidad de alma en este mundo? No puedo simplemente esperar la muerte. Debo cultivar una habilidad lo más rápido posible. Solo puedo intentar este Gai Shan Chan. Dragón azul dominando el sol. 9 cielos y 10 tierras. Hoja oscura de aniquilación fantasma. No esperaba comprenderlo tan rápido, aunque mi Dantian fue destruido, pero confiando en mis 10 años de mi vida anterior. Experiencia de cultivación acumulada. Elevar esta habilidad de espada de grado bajo del rango amarillo a grado bajo del rango negro. Es tan simple como respirar. Deja de resistirte. Tu Dantian está destruido. Solo con una habilidad de espada de grado bajo rango amarillo. ¿Crees que puedes derrotarnos? Mátalo. Recupera el pase de secta. Gai Shan Chan. Claramente es una habilidad de espada de grado bajo del rango amarillo. ¿Cómo es que estalló con el poder de una habilidad de espada de grado bajo rango negro? Fue solo por un instante que el Gai Shan Chan fue elevado a grado bajo rango negro. Incluso un superprodigio con una raíz espiritual suprema necesitaría pasar 10 años. ¿Cómo lo hiciste? Menos mal que fue el Gai Shan Chan. Incluso si el Dantian es destruido, aún puedo depender de la fuerza física para activar la habilidad de espada. Lin Feng, por favor, en tu magnanimidad pasa por alto mi ofensa. No me mates. Si alguna vez vuelves a cometer malas acciones en el futuro, definitivamente no te perdonaré. Sí. Así que este continente utiliza el método de cultivar energía espiritual, circulando el Dantian, lo cual es similar a mi cultivación de poder del alma en mi vida anterior. Además, aquí no hay restricción de anillos de alma, lo que significa que mi reino no tendrá límite superior. Ayuda. ¿Gritando por ayuda? Guárdalo. Sé bueno y ríndete. Chanting. Chanling Si, primera hermana mayor de la secta Lin Shen. Realmente te aprovechaste de que yo estaba fuera entrenando para envenenarme en secreto. Verdaderamente despreciable y desvergonzado. Chan Lin Shi, has sido envenenada por mi polvo de armonía de dicha extrema. Debes participar en actividad sexual intensa dentro de media hora, o tus meridianos se destrozarán y explotarás y morirás. Esta vez, no podrás escapar de mi alcance. Aunque muera violentamente, no te dejaré tener éxito. ¿Todavía te atreves a fanfarronear? And narrated by M Media. ¿De dónde salió este perro callejero? Atreviéndote a arruinar la buena obra de tu abuelo. Creo que tienes ganas de morir. Hermanito, a juzgar por tu talento, debes ser un simple mortal. Chanting es un discípulo interno del Xiao Yao Feng. Ya ha alcanzado la etapa perfeccionada de refinamiento de Ki. Date prisa y escapa. No te sacrifiques en vano. Así que es un lisiado. Arrúllate y discúlpate conmigo ahora. Y quizás considere perdonar tu miserable vida. Lo que yo, Lin Feng, más odio es la gente lasciva y malvada. Tú, un mortal inútil, que ni siquiera tiene un Dantian, todavía te atreves a gritarme. En aquel entonces, cuando vencía a alguien del nivel Shuji, superando mi propio rango, probablemente ni siquiera sabías en qué vientre te estabas gestando aún. Chanting es un prodigio con un talento extremadamente alto. Puede que ni siquiera necesite medio movimiento antes de que este mortal llamado Lin Feng se ha hecho pedazos. Como era de esperar, es un lisiado. En el momento en que desenvainaste tu espada, no hubo ninguna fluctuación de energía espiritual en absoluto.
Hoy te enviaré a los manantiales amarillos. Una hoja Chao Yao. Feng, corre rápido. Kai Shan-chan. ¿Cómo es posible? En un abrir y cerrar de ojos, en realidad tomaste un Kai Shan-chan de grado medio de rango amarillo, y al instante lo elevaste a grado medio de rango negro. Incluso un Super Genyo, del nivel máximo de la etapa de Chuji, no puede hacer eso. Tú. ¿Qué clase de The monstruo spell was eres? translated and narrated by M Media. ¿Esto? ¿Cómo es esto posible? ¿Qué estás haciendo? Lin Feng. He sido envenenado por un veneno extraño. Solo tú puedes salvarme. Todavía tengo responsabilidades importantes. No puedo morir. Ahora solo puedo depender de tu cuerpo. Para expulsar el veneno por mí. Ya valió. Mi Dantian está completamente dañado. No puedo romper. El método de sellado de la etapa media de Chuji. Una vez fui un Douwu titulado en la cima. Nunca esperé caer tan bajo, ahora, para ser realmente violado por una mujer. Es demasiado vergonzoso. Absolutamente nadie debe saberlo. Secta Lin Shen. La selección de discípulos comienza oficialmente. Secta Lin Shen. Escuché que el gran emperador eterno, quien una vez conquistó el continente de las ruinas divinas, Lin Chen Chao, provenía de la secta Lin Shen. Ese lugar tiene los recursos de cultivo más avanzados del mundo. Da la casualidad de que tengo un pase de secta. Y puedo participar en la selección de discípulos. Secta Lin Shen. Yo, Lin Fen, he llegado. Secta Lin Shen. Es realmente poderoso. Realmente excepcionalmente talentoso, mirando a través del continente de las ruinas divinas. Aquellos que pueden hacer sonar el tambor divino 5 veces, también son pocos y distantes entre sí. Verdaderamente digno de ser el prodigio más fuerte de esta generación. 5 sonidos de tambor. Talento sin igual. Este es el nivel de candidato a Santo Hijo. ¡Qué asombroso! Sí, sí. Soy el genio más fuerte de mi clan. Para cultivarme, el clan derramó todos sus tesoros. Es imposible que alguien sea más fuerte que yo. Verdadero maestro Taishen, el líder de la Chou Liaofen. Como era de esperar de la persona en la que tengo puesto el ojo. Siguen está probablemente en esta generación, ya sin igual, mientras siga el acuerdo, y se una a mi secta. Yo, persona verdadera Taishan, me haré famoso en todo el continente de las ruinas divinas. Anciano. Quiero intentarlo. Espera. Anciano Chuanji. Sondeé con mi ojo del Dharma. Tú, chico, no tienes fundamento. Tu Dantian muestra signos de estar destrozado. Un inútil como tú. Tocando el tambor divino Chuanming es simplemente una pérdida de tiempo. Anciano presidente. Sáquenlo afuera. Espera. La reputación de la secta Lin Shen, una secta grandiosa e influyente, ¿cómo puede ser tan precipitada? Viaje miles de millas para buscar mentoría. Incluso el tambor divino Chuanming. ¿No te atreves a dejarme probarlo una vez? Tu réplica es inútil. Un inútil que ni siquiera tiene un Dantian. Todavía quiere participar en la selección. Échenlo. Anciano, espera. ¿No es esta la belleza número 1 de la secta Lin Shen, hermana mayor Lin Shi, poseyendo una belleza tan incomparable? Es verdaderamente inalcanzable. Se dice que discípulos de otras tierras santas, para echar un vistazo a su rostro, pelearon hasta que sus cabezas sangraron. Así que ella es una discípula de la secta Lin Shen. Tú. Eres el único antídoto. Hoy somos verdaderamente afortunados. Desde tiempos antiguos, la secta Lin Shan selecciona discípulos según el mandato del maestro ancestral, siempre basándose en el sonido del tambor divino, Xuanming. Aunque uno tenga un cuerpo mortal, aún se les debe dar una oportunidad para probar. ¿Por qué no dejarlo intentar? Y luego emitir un juicio.
Esto es bastante similar a las herramientas del alma en el gran mundo de mi vida anterior. Me pregunto si, confiando en los recuerdos de cultivo de mi vida anterior, puedo activar este Chuanming. ¿Qué dije? El talento de este niño es demasiado pobre. Si el tambor divino pudiera sonar, entonces que me condenen. De hecho, es bastante similar a las herramientas del alma. En el gran mundo de Wu, este tambor divino Chuanming contiene los patrones Dao del funcionamiento del mundo. Permítanme usar el método de mi vida anterior para operar herramientas del alma y probar. Lo he comprendido. Esta es toda la capacidad que tienes. Una hormiga como tú se detendrá aquí. Cinco anillos. ¿Cómo es esto posible? Una persona enfermiza. ¿Cómo pudo estallar con un potencial tan asombroso? ¿Pudo mi ojo del Dharma haberse equivocado? Gaste varios tesoros espirituales de alto grado para templar a Li Sigüen. Solo entonces apenas logró hacer sonar el tambor 5 veces. Este cuerpo mortal ordinario. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es eso posible? Pensar que yo, Li Sigüen, agoté incontables materiales celestiales y tesoros terrenales, y solo logré hacer sonar el tambor 5 veces. ¿Cómo pudiste tú, este pedazo de basura, posiblemente hacerlo? Mira rápido. Los sonidos del tambor no parecen detenerse. 6 anillos. Nivel de eco divino. Nunca había visto esto antes. Cielos, miren. El tambor ya ha sonado 8 veces. La pantalla está a punto de agrietarse. 8 anillos. Dios mío, 8 anillos. Nivel de cuasi hijo divino. Nivel de cuasi hijo divino. Cielos. Cuasi hijo divino. Para poder convertirse en un cuasi hijo divino, seguramente tendrá una gloria ilimitada en la secta Lin Shan en el futuro. Sí. ¿Cuántos años han pasado desde que nuestra secta Lin Shan no ha visto aparecer a un cuasi hijo divino? Anciano presidente, ¿qué clase de tormentas no hemos visto? Debes controlar tus emociones. Entonces, por encima de los 9 anillos de alma, debe haber un 10º anillo que conduzca al reino divino. Mira, parece que otro sonido de tambor está a punto de estallar. ¿Qué? El 9º toque ya es el límite del tambor divino Chuanming. ¿Cómo podría seguir sonando? Justo como esperaba. Permítanme mostrarles a todos el verdadero poder de la reencarnación del gran emperador de Wu. Imposible. El 10º toque. Interesante. Ha aparecido otro ser poderoso. El llamado, el Dao sigue la naturaleza, las formas ciclan. Este 10º sonido contiene el funcionamiento de todas las cosas en el universo, patrones del gran Dao. Podría ser que su talento ya ha superado al maestro de secta, alcanzando el nivel de un hijo divino. Espera un momento. Él, cuyo Dantian está destruido, un pedazo de basura sin raíces espirituales, es incapaz de activar el tambor divino Chuanming. Debe haber usado algún plano truco. Debe ser un método de engaño que alertó al tambor divino. Dices que el hijo divino hizo trampa. ¿Qué pruebas tienes? La mejor evidencia es que él y yo tengamos un combate a vida o muerte. En ese momento, la verdad será revelada. Tú, pedazo de basura. Si admites ahora que usaste métodos de engaño para activar el tambor divino, te perdonaré la vida. Jóvenes maestros ricos como ustedes, que solo dependen de aquellos protegidos por el poder del clan. He visto de... Shan-chan. Imposible. Esto es imposible. Empecé a practicar durante el periodo de establecimiento de la fundación la habilidad de hojas Guanji. ¿Cómo podría no ser rival para él? Habilidad de hoja de grado bajo de rango amarillo. Imposible. Debe haber sido una casualidad. Una vez que Sigüen se ponga serio, solo un dedo podría aplastarlo hasta la muerte. Sigüen, cuando te pongas serio, eres el único que puede hacerme a mí, Li Sigüen, un desperdicio serio. Entonces te dejaré morir una muerte digna.
Protección corporal de Diemonte. Impenetrable por todas las leyes. Desbloquear. Basura. Mi habilidad con la hoja es tan rápida como un rayo. Debe haber casi cegado tus ojos de perro, ¿verdad? Ahora eres un cordero esperando ser sacrificado. A punto de ser cortado en pedazos por mí. ¿Sientes miedo? Mi tajo relámpago de llama carmesí ya te ha hecho dar vueltas. Lo diré una última vez. Si te arrodillas y pides clemencia ahora, te perdonaré la vida. Dilo. Rayo de llama carmesí. En mi vida anterior también cultivé habilidades de almas similares. Dilo. Fue obtenido mediante engaño. Dilo. Su habilidad es similar a la habilidad de alma de mi vida anterior. Permítanme usar mis recuerdos de cultivo para echar un vistazo. Aunque no puedo comprender completamente su significado profundo, puedo discernir los defectos en su habilidad con la espada. Deja de resistirte. Muere. Veo el defecto. The film was translated and narrated ¿Cómo by es eso posible? Media. Incluso en un reino tan poderoso como el tuyo y el mío. Es imposible en un instante. Vislumbrad la falla en el corte relámpago. El hijo divino ganó. Derrotó con éxito al Ezequiel. El Hijo Divino no solo rompió con éxito la habilidad de hoja de rango negro, sino que también usó solo un único movimiento introductorio del Kai San-chan para derrotar a un oponente a través de reinos. Su talento es verdaderamente insondable. Sigüen. Despierta rápido, bastardo. ¿Cómo te atreves a herir a mi discípulo de reserva? Este crimen merece la muerte. No The soy film un was bastardo. translated and Mi nombre es narrated Lin by Feng. M-Media. Él fue claramente quien me siguió presionando. Y aún así te das la vuelta y quieres ejecutarme. Ustedes nacieron como humanos. Y aún así no actúan como humanos. En realidad te atreves a llamar a este viejo no humano. Joven, te aconsejo que te comportes. Está bien, joven, te diré ahora. Lo que significa provocar a quien no debes. El único que sufrirá eres tú mismo. Este verdadero ser Daishin, en realidad usó su reino Mahayana para intimidar a un cultivador en la etapa de condensación de Ki. Demasiado descarado. Arrodíllate. En realidad puede soportar la de la persona verdadera Daishin. Presión durante tanto tiempo. Es increíble. ¿Todavía no te arrodillas y pides clemencia? Entonces vete a morir. Ya he muerto una vez. Ya que puedo vivir de nuevo. Yo, Lin Feng, nunca me arrodillaré ante nadie. Nadie puede hacerme inclinar la cabeza de nuevo. Soy Lin Feng. Debemos proteger a este genio, Lin Feng. Presuntuoso. Ancestro Hanshin. El talento del hijo divino en realidad ha alarmado al ancestro. Saludos, ancestro Fanshin. Saludos, Ancestro Ong-Sing. The film was Saludos, translated Ancestro Hanshin. and Saludos, narrated Ancestro by Hanshin. M-Media. En realidad te atreviste a atacar al hijo divino. No estás poniendo las de mi secta Lin Shen. Reglas de la secta en tus ojos. Ancestro, este discípulo no se atrevería, pero este mocoso. Lin Feng fue elegido por el tambor divino Chuanming como una persona de talento celestial. Ya es el hijo divino reconocido. En realidad te atreviste a ofender abiertamente al hijo divino. ¿Qué crimen es este? Este discípulo sabe mi crimen. Entonces, ¿por qué no te disculpas rápidamente con el hijo divino? Lo siento. Estimado hijo divino, este humilde no reconoció a una gran figura. Solo quería probar un poco el corazón dao del hijo divino, y no te haría daño de verdad. Espero que puedas perdonarme. ¿Qué plan está tramando ahora este viejo? ¿De Ki? Jinki, pequeña hermana menor de la secta Qin, Maestro, ¿Quién es esta? ¿Por qué se parece tanto a mi hermana menor de mi vida anterior? maestro, Has llegado justo a tiempo. Lin Feng. Esta es mi hija adoptiva, Jinki. De ahora en adelante, puedes llamarla hermana menor. ¿por qué debería yo? Claramente yo estaba aquí primero. Él debería llamarme hermana mayor. En mi vida anterior, mi hermana menor se sacrificó para salvarme y fue dañada por villanos. No esperaba que ella renaciera aquí. En esta vida, yo te protegeré a ti. Hermana menor. Hola. Lin Feng está dotado con el potencial de un hijo divino cuando alcance el gran Dao en el futuro. Seguramente tú también te beneficiarás. Llamarlo hermano mayor no es una pérdida.
Hermano mayor. De acuerdo, Jinky. Lleva a tu hermano mayor al pabellón Xuantian para elegir un arma adecuada. Ve rápido y vuelve pronto. Sí, maestro. Hijo divino que hoy que es solo un mortal, cuyo Dantian fue lisiado. ¿Se ha nublado el ojo del Dharma del maestro? Alto. ¿Quién eres? Ya que preguntaste tan sinceramente, te lo diré con misericordia. Para evitar que la secta Lin Shen sea destruida. Para evitar que la secta Lin Shen sea destruida. Y para mantener la verdad y la distinción entre el bien y el mal en la cultivación. Soy Liu Kai. Liu Kai. Soy Wang Yen. Wang Yen. Liu Kai, eres tú de nuevo. Hermana menor Jinky. He estado esperando aquí por mucho tiempo. Estos dos tontos son discípulos del verdadero maestro Taishen de la Chao Yaofeng. A menudo nos intimidan a los de la secta Qinye. Pero no tengas miedo. Estoy aquí. Pequeña hermana menor, no puedes rechazar. Mis sinceros sentimientos hoy, hermano mayor, si no te obedece hoy, la ataré fuertemente y enviarla a tu morada en la cueva. ¿Me oíste? Date prisa y ven con nosotros. ¿Están enfermos? Esta es la secta Lin Shen, no la guarida de unos bandidos. ¿Por qué creen que pueden hacer lo que quieran? Maldita sea. Solo porque mi hermano mayor te es verdaderamente devoto. Solo porque tu maldito maestro Kineel todavía está solo en la etapa de culminación del alma naciente, mientras que nuestro maestro, la verdadero maestro Taishan, ya ha roto el reino del alma naciente. No hacerte arrodillar, ya te está dando mucha cara. Desprecio. ¿Qué son ustedes? ¿Incluso quieren que les hagamos una reverencia? Hermano mayor. Esta jovencita. Primero le daré una lección por ti. Una vez que le haya dado una lección, la enviaré a tu cama. Tú. Excesivo. Un mero cultivador en la etapa de refinamiento de Qi se atreve a ser arrogante frente a nosotros, cultivadores de establecimiento de cimientos temprano. Hoy te haré entender las reglas. ¿Estás bien? Estoy bien. Con razón la hermana menor siempre se ha negado a seguirme. ¿Podría ser que eres ese chico guapo? Jinky, estás confundido. Ni siquiera tiene un Dantian. ¿Cómo puede ser digno de ti? Así es solo un chico guapo. Probablemente. Es de algún clan grande. Solo tiene algo de dinero. Siguiendo a la hermana menor, moviendo la cola como un perro. Junior ignorante. La hermana menor es una belleza bendecida por el cielo y la tierra. ¿Es ella alguien a quien puedes aspirar? Mi habilidad de cultivo de rango negro ha alcanzado la gran realización. Mientras tú, basura sin siquiera un Dantian. Vete a casa y mírate bien en el espejo. Mira tu apariencia aturdida y cobarde. Debes estar muerto de miedo, ¿verdad? Hermano mayor, creo que se orinó en los pantalones. Todavía tenemos que ir al pabellón Xuantian. ¿Apuremos? Vamos juntos. ¿Qué? ¿Quiere luchar solo contra dos cultivadores en la etapa temprana de establecimiento de la fundación? ¿Está loco? Chico tonto, no conoces la inmensidad del cielo y la tierra, la habilidad de cultivo de rango negro que practicamos. La habilidad de espada Tieshan ha alcanzado el reino de la gran realización. Está integrada con el golpe Taishan, transmitido por el verdadero maestro verdadero a Taishan, todavía como un tigre agazapado. Tu cabeza caerá en 2 movimientos. ¿Habilidad de espada Taishan? La leyenda dice que la habilidad de espada Taishan y el golpe Taishan de la verdadero maestro Taishan comparten el mismo origen. Cada golpe de espada es como una ola gigante que se estrella, matando invisiblemente. Ver sangre sella la garganta. Cuando desenvainó su sable, yo en realidad no pude sentir ni un rastro de energía espiritual. Como era de esperar, es un inútil. Hoy te haré saber lo que le pasa a un arrastrado. Muere. La energía de espada desatada por un cultivador en la etapa temprana de establecimiento de la fundación es suficiente para aplastar a todos los cultivadores en la etapa de refinamiento de Qi, especialmente Lin Fen, quien no tiene Dantian en absoluto. Parece que está destinado a morir. ¿Cómo es posible? Un simple mortal sin siquiera un Dantian, confiando solo en un trozo de metal chatarra roto. En realidad, bloqueó la habilidad de espada Wakan con 5000 de fuerza. Imposible.
¿Está realmente en la etapa de refinamiento de chi, habiendo perdido su Dantian? En realidad es así de fuerte. ¿Qué clase de monstruo es él? ¿Qué? Esto es una señal del 10º nivel del arte de la hoja del caos. ¿Cómo es eso posible? ¿Podría ser que lo alcanzó justo después de empezar el 10º nivel en un día? Es mi turno. Así, bajo la mejora del arte de la hoja del caos. El cuerpo mortal de Lin Fen ha sido remodelado. La energía espiritual del cielo y la tierra se reunió, finalmente transformándose en cuchillas de viento. En realidad es solo una habilidad de hoja de grado bajo de rango amarillo. Sin embargo, desató casi 7000 yin de fuerza. Los 2 discípulos en la etapa temprana de establecimiento de la fundación fueron completamente aplastados. De ninguna manera. ¿Cómo podría tener sentimientos por alguien que acabo de conocer? Debo mantener la compostura. No puedo permitirle que vea nada inusual en mí. ¿Qué estás haciendo? Solo les estoy recordando a ustedes dos. Sus pantalones están mojados. Lin Fen, tú. ¿Todavía te atreverás a acosar a mi hermana menor en el futuro? ¿Todavía te atreverás a aparecer de una manera tan asquerosa en el futuro? No, ya no nos atrevemos. Ya no nos atrevemos. Absolutamente no nos atrevemos más. Nos iremos ahora. Nos iremos ahora. Hermano mayor, gracias. Claramente fui la víctima. Hermano menor. Debes estar aquí para elegir armas y habilidades de cultivación, ¿verdad? Da la casualidad de que hoy estoy aquí para presidir la prueba de fuerza. Por favor, sígueme por aquí. Esta es la orbe espiritual tortuga negra que puede medir la etapa de refinamiento de Kui, el valor de fuerza del reino. La leyenda dice que fue refinado de los huesos raíz, de una rara bestia espiritual. El pabellón del cielo místico te asignará automáticamente un arma, equivalente a tu talento de valor de fuerza. Entonces lo intentaré primero. Jinky. El inútil de la secta Kine. No vengas aquí a hacer el ridículo. Creo que deberías guardar tus fuerzas. E irte a casa a abordar. Abre bien tus ojos de perro. Y mira con atención. Palma de fuego del trueno. Es luz plateada. Es luz plateada. Necesitas un valor de fuerza de al menos 1000 yin para que aparezca la luz plateada. 3000. 3000. Este es el nivel del reino de refinamiento de chi tardío. No esperaba que ella, en la etapa de refinamiento de chi medio, pudiera alcanzar un valor de fuerza así. Hermana menor Jinky, felicitaciones. En solo un año, alcanzaste un valor de fuerza de 3000 yin. Verdaderamente impresionante. Gracias. ¿Qué clase de arma divina aparecerá? Es la espada QLIN de fuego. Como discípulo de entrada, ser capaz de obtener una espada divina de grado medio de un antiguo santo de la espada ya es bastante notable. Ignorante. Ese es el genio príncipe heredero Li Tai-su. Solo le tomó un año Li Tai-su, hermano mayor de la secta Lin Shen. alcanzar la gran consumación del reino de refinación de chi. ¿Qué tiene de asombroso unos míseros 3000 yin? Realmente nunca ha visto el mundo. Es mía. Li Tai-su. Obtuve la tarjeta de nombre de Taixu. ¡Qué alegría! Tu rostro arrogante e indomable. Tus pasos elegantes. Cada aliento tuyo golpea directamente mi alma. The film El hermano was mayor Taixu es translated realmente and apuesto. narrated by ¿Están M. todas locas las Media. chicas? ¿No es este Lin Fen? ¿A quién le fue despojado su estatus de hijo divino? Así que él es Lin Feng. ¿Se ve bastante ordinario? Un mortal que ni siquiera tiene un Dantian. Ya es misericordioso que el maestro de secta no lo haya echado del reino sagrado Lin Shen. Así es, Lin Fen. ¿No tienes miedo de avergonzarte? Si a mí me despojaran de mi estatus de hijo divino, no tendría la cara para ver a nadie. Puedo testificar. Lin Feng sí lo entregó él mismo. Su talento está fuera de toda duda. No estoy seguro de su talento. Pero ser capaz de renunciar al estatus de hijo divino es suficiente para probar que su cerebro debe haber sido pateado por un burro. Lin Fen, si admites públicamente que tu estatus de hijo divino fue despojado, aún te respetaría como un hombre. Si crees que tú eres solo un idiota,
Entonces no hay nada que pueda hacer. Hey, mi hermano mayor está aquí para elegir un arma, no para pelear con unas arpías. Bruja. ¿A quién maldices? Te estoy maldiciendo. Taiso. Puedes llamarme como quieras. ¿Cómo te atreves a llamarme débil? No lo acepto. Hoy les mostraré a todos lo que es la etapa de refinación de Chi, la fuerza de la gran consumación del reino. ¡Qué aura tan poderosa! Como se esperaba de alguien que ha alcanzado el reino de la gran consumación de refinación de Chi. ¿Es este realmente un recién llegado que ha cultivado por solo un año? Tan poderoso. $8,000. 8.000. Solo un poco menos de alcanzar el récord más alto de prueba de fuerza del espejo de bronce. 9.000 Jin. ¡Qué talento innato! Esto es algo que cuántos discípulos de refinación de Chi no han logrado en 10 años. ¡Qué fuerza de combate tan poderosa! Taiso. Taixu. Para nada débil. Para nada débil. Taiso. Taixu. Para nada débil. Para nada débil. Parece que lo que he mostrado, mi supertalento, ya los ha asombrado. ¿Qué te parece, Lin Fen? Estás tan sorprendido ahora que se te cae la mandíbula, ¿verdad? ¡Cielos! Eso es del continente legendario. El arma divina definitiva. La leyenda dice que el príncipe de la ciudad de Shabak la usó al matar al dios dragón. Arma divina definitiva. La leyenda dice, cuando blandió su espada, podría barrer a 999 cultivadores de refinación de Chi. Lin Fen, fuiste un hijo divino por al menos un día. ¿Por qué no muestras tu fuerza? ¿Para que todos la vean? Hoy en día, al competir con el discípulo de la Chao Yaofeng, el valor de fuerza que Lin Fen desató debería haber sido de 7.000 Jin. Sí, delante de todos. Pierde contra Li Taiso. Definitivamente se le dará el título del hijo divino más débil de la historia. Probablemente se convertirá en el hazmerreír durante cientos de años. Escuché que tu maestro cultivó durante medio año para alcanzar la primera capa del arte de la hoja del caos. Pero tú acabas de empezar. Supongo que ni siquiera has entrado en la etapa inicial del arte de la hoja del caos. Solo esperaré y veré, para ver la broma de ti, este pedazo de basura. Originalmente planeaba elegir un arma discretamente, pero tú insististe en forzarme. De acuerdo, entonces cumpliré tu deseo. Y haré un gran revuelo. Este puñetazo está a punto de ser lanzado, y sin embargo, todavía no puedo sentir la energía espiritual que está movilizando, con tan pobre talento. Me temo que ni siquiera el espejo de bronce reaccionará, hermano mayor Taisu. Estás equivocado. Él es alguien que puede hacer que el tambor divino suene 10 veces un hijo divino. Deberíamos creerle. ¿Cómo es eso posible? Uno es menospreciar, el otro es alabar para matar. Dos canallas. Cooperan bastante bien. Como era de esperar, el espejo de bronce no reaccionó. Un hijo divino que ni siquiera puede tener su valor de fuerza medido. Es verdaderamente una gran broma para el mundo. Esto es malo ahora. Hermano mayor esta vez. Realmente va a convertirse en el hazmerreír durante 100 años. También es luz dorada. Me pregunto cuánto valor de chi habrá. Me pregunto cuánto valor de QI habrá. No hay necesidad de pánico. Incluso si es luz dorada, todavía confío en la victoria. Después de todo, mi fuerza ya ha alcanzado la etapa de gran consumación de refinación de chi. 10.000. Bien. ¿Qué? 10.000. ¡Cielos! El récord del orbe espiritual de la tortuga negra ha sido roto. ¿Qué clase de talento es este? Demasiado asombroso. Basado en la medición actual del valor de QI, Lin Fen, en solo un día, ya ha alcanzado la etapa perfeccionada del refinamiento de QI. Esta es definitivamente la aptitud de un hijo divino. Solo 10.000.
Si fuera yo en mi vida anterior, una simple orbe espiritual de la tortuga negra, podría destrozarla al instante. Me pregunto cuándo podré recuperar mi fuerza. Maldita sea, cultivé diligentemente durante un año. Comí en secreto docenas de píldoras de Dios de la iluminación del maestro. Solo entonces, alcanzando la etapa de gran consumación de refinación de chi. Nunca esperé que así nomás. Lin Feng, quien solo cultivó por un día, me aplastaría por completo. El arma divina está empezando a reconocer a su maestro. ¿Qué clase de arma divina es? Podría ser esa arma divina. The film was translated Esto, and ¿cómo es esto? Una hoja narrated by rota y M. oxidada. ¿Una hoja rota? Ni siquiera se considera de bajo grado. Inútil, porque no tomas esta hoja inútil y vas rápido a la zona de la cocina en la Linshan y a picar carne. Aunque esta hoja rota parece un trozo de chatarra, puedo sentir débilmente que contiene algún tipo de energía espiritual. Debe ser un arma divina antigua y abandonada. Es la hoja aniquiladora de flacones extintos. Finalmente, el refinado está completo. The film was translated and narrated by M. Media. Solo montando un espectáculo. No pude ver ninguna energía espiritual fluyendo en esta hoja en absoluto. ¿No es solo un pedazo de chatarra? No creas que solo con gesticular un par de veces ya lo has refinado con éxito. ¿A quién intentas engañar? Así es. Creo que solo está montando un espectáculo para fantasmas, intentando engañar a los fantasmas. Incluso alguien tan fuerte como la etapa de establecimiento de cimientos también necesita usar chi para refinar armas. Tú, un inútil sin un dantian. ¿Cómo podrías tener éxito en refinarlo? Es simplemente imposible. Así es. Esta hoja es muy probable que sea un arma divina de primera. ¿Qué clase de monstruo es él? Este tipo de espíritu marcial de arma, en mi gran mundo de Wu, ni siquiera se considera de nivel medio. Parece que todavía necesito más experiencia, encontrar un sable divino más fuerte y cultivar el cuerpo de hoja dantian. De lo contrario, reparar mi dantian será una perspectiva lejana. Que, aunque forjó un arma divina de primera calidad, en realidad parece estar todavía no muy satisfecho. Sus exigencias consigo mismo son demasiado estrictas. Lin Feng, Abran paso. Abran paso, abran paso. Wenmenlu, las santas de la secta Linshan. Hermano mayor. Este es el discípulo mayor del verdadero maestro Taishan, Wan Menlu, una de las santas del reino sagrado Linshan. Su personalidad es arrogante y dominante, y constantemente nos acosa a los de la secta Qin. Es extremadamente detestable. Hay un buen espectáculo que ver esta vez. Su hermano menor, Li Ziwen, fue humillado por Lin Feng. Dada la arrogancia de Wan Menlu, definitivamente lisiará a Lin Feng. Wan Menlu ya lo ha hecho, entrado en el reino tardío de establecimiento de cimientos, mientras Lin Feng todavía está solo en la etapa de refinamiento de chi. La diferencia de fuerza entre ambas partes es demasiado vasta. Lin Feng probablemente va a tener mala suerte. eres Lin Feng. Así es. Mi hermano Li Ziwen es un cultivador en la etapa temprana de establecimiento de cimientos con un talento extremadamente alto. ¿Cómo pudo haber perdido contra alguien como tú, un inútil en la etapa de refinamiento de QI? ¿Esta santa siempre ha sido misericordiosa? Solo arrástrate públicamente y lame mis zapatos hasta que queden limpios. En el futuro, cada vez que veas a alguien de nuestra Xiao, Yao Feng, haz una reverencia y postra. Entonces consideraré dejarte ir. ¿Qué te parece? Wang Menglu, has ido demasiado lejos. Aunque seas una santa. El reino sagrado también tiene reglas de secta. El pabellón Xuantian es un lugar solemne, no un lugar para que causes problemas. Lingxi, ¿de verdad te atreves a proteger a un inútil que ni siquiera tiene un dantian? ¿Te ha pateado un burro el cerebro? Lin Feng tiene el talento de un hijo divino. Él es de mi secta Lin San, un genio rara vez visto en 100 años, su carácter es noble. Y aunque seas una santa, pero sin importar el talento o la virtud, comparada con Lin Feng, estás demasiado rezagada. Soy de la secta Lin San, una santa con un talento extremadamente alto. Te estoy hablando a ti. ¿Y tú de verdad crees que eres alguien especial? Si tienes algo, ven a por mí. ¿Qué clase de cosa eres tú? ¿Te atreves a hablarme así, sin la posición de hijo divino? Eres solo un lisiado. Esta santa solo necesita agitar su manga. Y puede aplastarte hasta convertirte en polvo. Verdaderamente una mujer fatal. Wan Menlu está en la etapa tardía de establecimiento de fundación. La diferencia de fuerza es demasiado grande. Hermano mayor por una mujer. Insiste en buscarse problemas. Santa, justo ahora cuando entrené con él en el camino. Su valor de fuerza es de al menos 7000 Ji. Estás asustado con tan poca fuerza. ¿Cómo pudo la Xiao Yao Feng producir a ustedes dos cobardes? Una simple hormiga se atreve a insultar a esta santa. Lingxi, quiero mostrarte cómo tomaré a este lisiado. Y lo restregaré por el suelo. Ya que insistes en acosarme hasta el final,
Entonces aceptaré tu desafío. Un lisiado en la etapa de refinamiento de QI, puedo pisotearte hasta la muerte con un solo pie, asegurándome de que nunca puedas levantarte de nuevo. ¿Estás bromeando? ¿Este Lin Feng ya no quiere vivir? Este es un desafío completamente suicida. Esta Wang Menglu es una de una vez en un siglo, super genio. Después de solo un año de cultivo recluido, alcanzó la etapa tardía de establecimiento de cimientos, y su fuerza es bastante formidable. Este método es bastante cruel. Si es fortuna, no es desastre. Si es un desastre, no se puede evitar. Es más, ya he refinado la hoja asesina de dragones. Debería poder resistirlo, ¿verdad? Eso es hilarante. Hoy, quiero que todos vean lo que significa el poder de un hijo divino. Muere. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Realmente lo bloqueó. El poderoso golpe de Wang Menglu. El poder de la espada de resplandor de 7 estrellas de Wang Menglu fue suficiente para partir un palacio. Pero Lin Feng es claramente superior. Pensar que solo usó una hoja rota sin nombre para bloquear un golpe tan poderoso. Las runas antiguas parecen ser la marca del gran emperador eterno. Podría ser que lo que él sostiene es la hoja matadragones extinguidora del cielo. ¿La hoja exterminadora de dragones del cielo? La hoja exterminadora de dragones que extingue el cielo. Es un arma divina antigua perdida. La leyenda dice que el gran emperador eterno, Lin Chen Chao, usó esta hoja para matar al luo demoníaco primordial y conquistó todo el continente de las ruinas divinas de un solo golpe. Y que la hoja aniquiladora de dragones que extingue el cielo ha estado cubierta de polvo durante 1000 años. La energía espiritual dentro de esta hoja también está completamente agotada. Eres simplemente una simple hormiga en la etapa de refinamiento de QI. Lo que sostienes no es más que chatarra. Pensé que lidiar con una hormiga como tú solo requeriría unos pocos movimientos casuales y podría hacerte arrastrarte. Parece que te subestimé. Entonces déjame mostrarte mi verdadera fuerza. ¿Podría ella seguir ocultando su fuerza? Es el brazalete oculta espíritus. Brazalete oculta espíritus. Así es, entonces Wang Menglu ha estado usando el brazalete oculta espíritus para suprimir su nivel de cultivación, a juzgar por fluctuaciones tan poderosas de energía espiritual. Su fuerza ya debe haber alcanzado la etapa pico de establecimiento de la fundación. En ese caso, ¿no es muy peligroso? Lin Feng, te aconsejo que te rindas obedientemente ahora mismo. Porque después de que se quite este brazalete oculta espíritus, la poderosa energía espiritual que erupciona es algo que ni siquiera yo puedo controlar. Te aconsejo que te prepares para la muerte. Vamos. Dado que ese es el caso, entonces te despacharé. Terminemos con esto. La santa ya ha desatado su fuerza en la etapa pico de establecimiento de cimientos. Sin embargo, todavía no puede inmutar nada del filo del Lin Feng. Esto es demasiado increíble. Lin Feng es probablemente el más fuerte cultivador de la etapa de refinamiento de Qi en la historia. Viendo el reciente estallido de energía espiritual del hermano mayor, su fuerza debe haber aumentado significativamente de nuevo. Así que Lin Feng, justo ahora, mientras refinaba el arma divina, con el espíritu de la hoja asesina de dragones, resonó. Una vez que el espíritu de la hoja reconoce a un maestro, verterá la energía espiritual dentro de la hoja en su cuerpo. No solo remodeló su cuerpo físico, sino que también fortaleció su fundación. Se estima que el poder espiritual actual de Lin Feng ha alcanzado al menos el 7º cielo. Nunca esperé que un simple don nadie como tú realmente estuviera calificado para ser mi oponente. Justo ahora, mi intención de espada no era matar, sino atrapar. Kui Ainekawen se transforma en Kui. La imagen de espada malevolente flota en miríadas de formas. La estrella de 6 puntas del cazo celestial aparece. Entonces, Wang Menglu estaba fingiendo. En la batalla de hace un momento, parecía estar usando un golpe de fuerza total, pero en realidad, secretamente estableció esta formación de espada de estrella de 6 puntas que controla el vacío. Formación de espadas de estrella de 6 puntas. Proviene del continente de la gloria, de la más fuerte e inmortal de la espada, Charlotte. Transmisión secreta, una habilidad de espada de rango amarillo de alto grado. La leyenda dice que los cultivadores por debajo de la etapa del núcleo dorado, atrapados por esta formación de espada, ninguno ha sobrevivido jamás. La formación de espada de la estrella de 6 puntas ha sido infundida con mi extraordinaria intención de espada. Una vez atrapado, no podrás moverte, convirtiéndote en un cordero esperando ser sacrificado. Esta formación es muy poderosa. Si permanezco atrapado así, seré un cordero al sacrificio. Conservaré el cultivo de mi vida pasada. Para romper esta formación. Formaciones de este tipo, su profundo misterio es infundir poder del alma en la formación, a menos que el cultivador esté por encima del reino Mahayana. De lo contrario, su corazón tal es extremadamente fácil de sacudir. Si su voluntad se tambalea, la formación de espada se romperá sin ataque. Mira la situación ahora. ¿Cómo puede el hermano mayor seguir tan tranquilo y sereno? ¿Y cerrar los ojos? No es eso, aunque no entiendo la razón detrás de ello.
Pero la última vez, cuando derrotó a Li Siwen, Lin Feng también estaba así. Espero que pueda pensar en una forma de romper la formación. Hoy es diferente del pasado. La fuerza de la Santa ha superado hace mucho a Li Siwen. Lin Feng tampoco podrá causar ningún revuelo. Es solo una agonía. Muere. Chaolu, ¿Cómo me llamaste? Chaolu, ¿no me recuerdas? Esa noche. Nuestra íntima y cálida. ¿De qué tonterías estás hablando? Nunca te había visto antes. Chaolu, ¿de verdad no me recuerdas? Esa noche. Usamos Casa Blanca como pantalla. La Tierra como nuestra cama. Fuimos íntimos durante toda la noche. Dios mío. Esta Santa es tan promiscua. No esperaba eso. Eso no es verdad. No digas tonterías. Gané. Desvergonzado. ¿Cómo te atreves a perturbar mi corazón, Dao? Kai Shan-chan. Así que, activar la formación estelar celestial de 6 puntos. Requiere concentración total. Una vez que la mente es perturbada, la energía espiritual de la formación de espadas se debilitará. Por lo tanto, los comentarios absurdos del hermano mayor de hace un momento, en realidad tenían la intención de sacudir el corazón Dao de Wang Menglu. El hermano mayor es realmente ingenioso y astuto. Creo que Wang Menglu ha agotado sus trucos. La historia fue inventada tan realísticamente. The film was Señorita, sus 6 sentidos son impuros y su corazón Dao no es firme. El camino para alcanzar el Dao y convertirse en un santo es probablemente largo y arduo. Lin Feng, yo, Wang Menglu, soy inferior en habilidad. Admito la derrota voluntariamente. Señorita, dispense con las formalidades. Ambos somos discípulos de la secta Lin Shen. ¿Por qué ser tan duros el uno con el otro? Espero que en el futuro podamos animarnos mutuamente y verificar el gran Dao pronto. Hermana menor, hermana mayor Lin Shi. Vámonos. Por favor, espera. Yo, Wang Menglu, te acompañaré y te seguiré hasta que alcances el gran Dao. ¿Qué te parece? No escuché mal, ¿verdad? Ella es la secta Lin Shan, la santita más arrogante. ¿A quién los discípulos de las 4 grandes sectas compitió para ganar? Wang Menglu, ¿realmente va a ser la perseguidora de Lin Feng? No. Mis calificaciones aún son superficiales. Todavía no estás calificado para seguirme. Una vez juré. Quien me derrote en un combate, lo seguiré hasta la muerte. Pero tengo una condición. Habla con libertad. En el futuro, cuando mi cultivación alcance cierto reino, quiero tener otro combate contigo. Si gano, te convertirás en el seguidor de Wang Menglu. Eso es algo interesante. Hermano mayor, estás despierto. Este es un caldo de huesos que preparé especialmente, usando cientos de tipos de látigos espirituales de bestias inmortales. Para hacerlo, puede reponer tu energía vital. Deberías probarlo primero. Hermana menor. Anoche, nosotros. Anoche. The film was translated Anoche fue and nuestro secreto. narrated by M Media. Hermano mayor, debes mantenerlo en secreto. Hermana menor. Lin Feng, ¿por qué estás aquí? Han llegado personas de la secta Wuji, preparándose para tener una competición de discípulos, con nuestra secta Lin Shan. El anciano me envió para informarte. Todos los discípulos deben participar. De acuerdo. Entonces iré a enfrentarlos. Me temo que eso no funcionará, según las reglas. Actualmente eres un discípulo principiante. No eres elegible para participar en la competición. El gran torneo. ¿No es este el compañero daoísta Kine? San Wu, anciano de la secta Wuji. La competición está a punto de comenzar. En ese momento, los discípulos de su secta Lin Shan, Deng Xianbin, discípulo de la secta Wuji. después de ser completamente derrotados por mis discípulos, no lloren ni se quejen. Solo temo que tus discípulos también sean como tú en aquel entonces. Fueron golpeados hasta que se orinaron en los pantalones. Ni siquiera pudiste subirte los pantalones. Eso sería una broma. Te lo digo. Si no fuera por mí en aquel entonces, ajustaré cuentas contigo tarde o temprano.
Originalmente quería usar esta oportunidad para templar mi cuerpo de espada, pero en realidad no puedo entrar en la arena. Lin Feng, ¿está bien? Aunque tu nivel actual no es lo suficientemente alto para participar en la competición, pero tu talento ya es sobresaliente en la secta Lin San. Si participas de nuevo el próximo año, definitivamente brillarás intensamente. Gracias, hermana mayor, por tu consuelo. Hoy, la secta Wuji no teme a la distancia. Para un intercambio y combate. Espero que todos los discípulos aprovechen esta oportunidad para combatir. Anuncio. La competición comienza oficialmente. Poder combatir con los de la The secta film was Wuji, el mejor translated clasificado de and Xianbin. narrated by M. Media. Me temo que para inútiles como tú. Este es el momento más glorioso de tu vida. ¿A quién llamas basura? JOBNS y tía, no me refería a ti. Quiero decir, todos los presentes son basura. Demasiado arrogante. Hoy, yo, la santa de la secta Lin San, te daré una lección. Ya que quieres humillarte, te concederé tu deseo. Mi espada de estrella de 6 puntas puede matar sin dejar rastro. Será mejor que traigas un ataúd. No sea que tu cadáver quede expuesto en el desierto después de la muerte. No esperaba que estas palabras salieran de la boca de un debilucho. Es verdaderamente ridículo. ¿Qué clase de monstruo es este? Mi energía espiritual está completamente suprimida por él. El impulso de la espada de la estrella de 6 puntas es como un largo arco iris, veloz como un rayo. Discípulos del mismo reino no pueden resistirlo. Este chico levantó ligeramente 2 dedos y bloqueó este golpe de espada. Su fuerza es aterradora. Originalmente no quería meterme contigo, pero insististe en obligarme a actuar. Realmente no hay nada que pueda hacer con una chica tonta como tú. ¿Cómo te atreves a despreciarme? Ya no juego contigo. Este chico, aunque su tono es arrogante, es de hecho un genio. Su valor de fuerza estimado ha alcanzado más de 30.000 Jin. Incluso Lin Feng podría no ser su rival. Jovencita, ¿por qué estás herida? Verdaderamente me duele el corazón verte herida. ¿Qué tal si vienes a mi habitación esta noche? Mis habilidades médicas son excelentes. Un discípulo digno de la secta. En realidad dice palabras tan vulgares y sucias. Verdaderamente desvergonzado. ¿Qué? Esta jovencita de Vilucha ¿también quiere venir a combatir conmigo? Vamos juntos. ¿Qué? ¿Dos discípulos principales de la secta Linshan fueron derrotados por él tan fácilmente? Deng Xianbin ya ha entrado en la etapa temprana del núcleo dorado. 10 Rikinki no pueden derrotarlo. No esperaba que los discípulos de la secta Linshan fueran tan fácilmente derrotados. Mi discípulo ni siquiera ha usado toda su fuerza todavía. Ni uno solo puede luchar. Derribar a dos debiluchos realmente no da ninguna sensación de logro. Maldita sea. Soy alguien que valora a las mujeres. Originalmente quería invitarte a mi habitación esta noche como invitada, pero no solo no lo apreciaste, repetidamente, seguiste presionando. Entonces no me culpes por ser despiadado. Espera. Tú, don nadie sin nombre. ¿De qué agujero saliste esta vez? Él es el discípulo más fuerte de nuestra secta Lin San, capaz de hacer que el tambor divino Xuan Min lo reconozca como su maestro. ¿Este debilucho? ¿Él también puede hacer que el tambor divino Yuan Min lo reconozca como su maestro? Creo que el tambor de tu secta debería ser devuelto y reparado adecuadamente. Permítame, un discípulo que acaba de unirse a la secta hace unos días. Lin Feng. Venir a conocerte. ¿Por qué Lin Feng aceptó el desafío? Aunque sea un genio. Es difícil compensar el defecto de su Dantian dañado. Su valor de fuerza actual ni siquiera lo califica para competir. Competir imprudentemente solo llevará a que Deng Xianbin lo masacre. Así es. Lin Feng solo se unió a la secta Lin San hace unos días. Este combate es todavía demasiado peligroso para él. Dijiste. ¿Te uniste hace solo unos días? En menos de 3 días.
¿Empezaste hace solo 3 días? Veo que tú, debilucho, ni siquiera has aprendido completamente cómo cultivar chi. Esos 2 de hace un momento eran basura. Y tú eres el avión de combate entre la basura. No creo que tú seas tan fuerte tampoco. En cuanto a individuos insignificantes como tú, podría pisotear a 20 de ellos hasta la muerte consecutivamente. Sin siquiera sudar. Entonces me quedaré quieto. Y te derrotaré. Esa mirada arrogante en tu cara es realmente molesta. Lin Feng, de hecho, con las manos desnudas, bloqueó el ataque de Deng Xiaobin. No solo eso, a juzgar por la fuerza. Lin Feng incluso lo suprimió ligeramente. ¿Cómo es posible? Deng Xiaobin está en el reino de la etapa del núcleo dorado. En términos de reino de cultivo, los dos están a mundos de distancia, según el desarrollo normal de la trama. Lin Feng debería haber sido hecho pedazos hace mucho tiempo. ¿Será que tiene el aura de un protagonista? ¿Cómo pudo pasar esto? Ese golpe de palma de hace un momento. Usé toda mi fuerza, pero aún así fui suprimido por él. Entre este montón de debiluchos, eres el único que me hace tomarme en serio. Sin embargo, en el momento en que desenvaine mi espada, ya serás un cadáver. La palma divina Wuji es solo la habilidad de rango negro usada regularmente por Deng Xiaobin, mientras que la misteriosa habilidad de espada de nombre desconocido es un movimiento asesino definitivo. Se dice que todo aquel que ha visto su habilidad con la The espada film ha was sido asesinado por ella. translated Ninguno ha and sobrevivido. narrated Hoy by usaré tu M. sangre Media. para alimentar mi espada de las tormentas. ¿Es esta la espada de las tormentas? ¿De Demacia? ¿Cómo está en sus manos? Espada de tormentas. Nada mal. Esta espada está hecha de hielo misterioso de frío extremo, conteniendo el aterrador poder de Demacia. Esta espada debe beber sangre al ser desenvainada. De lo contrario, nunca regresará a su vaina. La leyenda dice que el artista marcial más fuerte, Garen, confió en esta espada para emboscar a los Kumblas en el arbusto. Con su habilidad de finta definitiva, barrió el continente de Demacia. La leyenda dice que esta espada en el arbusto puede desatar un poder inmenso. Incluso sin ella, es suficiente para partir a Lin Feng en pedazos. Entonces Lin Feng está en grave peligro. No es así. Demás ya está aquí. Ya voy. Hermano mayor, ten cuidado. ¡Qué energía de espada tan dominante! Prácticamente puede sacudir el monte Tai. Sí, la rotación a alta velocidad impulsa la energía de espada suprema. Con el impulso de la rotación, el poder de la energía de espada se duplica. Lin Feng, ten cuidado. Bien hecho, Lin Feng. Si no extinguimos la arrogancia de este tipo, realmente pensará que nuestra secta Lin Shen es fácil de intimidar. Pero esto es demasiado increíble. Él solo se unió hace 3 días. Alguien como yo que se unió hace 3 años. Es basura como un pollo débil frente a él. Que Lin Feng en realidad usó solo una mano para romper la espada de las tormentas. Debes saber que este golpe de espada es suficiente para partir el salón principal por la mitad. Yo, Deng Xiaobin, he matado a innumerables expertos en la etapa del núcleo dorado. En el mismo reino solo busco la derrota. Una vez desesperé. Si en esta vida ya no puedo encontrar un oponente digno, me recluiría para siempre. Pero el destino juega malas pasadas a la gente. Pensar que una rata como tú está realmente calificada para ser mi oponente es realmente sorprendente. Justo ahora, solo usé el 30% de mi poder para probar tu método de cultivo. A continuación, usaré todo mi poder. Sí. Aunque Lin Feng bloqueó el golpe de espada de Deng Xiaobin, la enorme brecha en los niveles de cultivación entre los dos sigue siendo difícil de superar. Entonces te dejaré probar el poder de mi espada de las tormentas perfeccionada. The film was translated and narrated by M. Media. Mirando a través del continente de las ruinas divinas, nadie ha podido bloquear el arte de espada de grado negro de alto nivel de Deng Xiaobin. El significado profundo del arte de espada es usar el manual de espada para despertar el poder de Demacia dentro de la espada, formando así el poder de 10.000 hojas como una tormenta. Una estocada de espada desata 10.000 espadas simultáneamente, sin mencionar la etapa de establecimiento de la fundación. Incluso los cultivadores corporales en la etapa del núcleo dorado probablemente serían hechos 10.000 pedazos, reducidos a cenizas y humo. Lin Feng, incluso si tienes 9 vidas, no serán suficientes para morir. Demás ya está aquí.
No, imposible. Con el impulso del poder de Demacia, mi espada es invencible. Incluso los cultivadores de la etapa del núcleo dorado serían asesinados instantáneamente por mí. ¿Por qué un mero cultivador de la etapa de establecimiento de la fundación es tan desafiante? ¿Será que él secretamente le envió una canasta de frutas al guionista? Es el cuerpo de hoja inmortal. Imposible. Incluso el antiguo gran emperador Lin Chen Chao necesitó décadas de tiempo para probar inicialmente el reino. Lin Fen en realidad en menos de 3 días alcanzó una altura sin precedentes. Ya no se le puede describir como un genio. Él es simplemente un monstruo. ¿Qué energía espiritual tan dominante me presiona, dejándome completamente inmóvil? ¿Qué clase de monstruo es él? Este es el arte de la hoja del caos, el efecto de la 30ª capa. Además, usar un arma divina como Dantian, el cuerpo de hoja inmortal forjado, no menos que cualquier refinamiento corporal de etapa de núcleo dorado. Buen golpe, buen golpe. Demasiado fuerte. Solo han pasado 3 días, y ya es así de poderoso. Desde el principio del caos, nunca he visto un discípulo tan desafiante al cielo. En menos de 10 años, su cultivación podría superar a todos los santos en el continente de las ruinas divinas. Imposible. ¿Cómo pudiste tan fácilmente resistir mi tormenta de 10.000 espadas? Te quiero muerto. Espera. Si tu habilidad es inferior, deberías admitir la derrota. La rabia incompetente es inútil. El partido de hoy. Mi secta Wuji admite la derrota. Sin embargo, Lin Fen, no te alegres demasiado pronto. Tarde o temprano, un discípulo de mi secta Wuji te aplastará hasta la muerte. Yo, Lin Fen, definitivamente te acompañaré hasta el final. Esto es malo. Mi secta Lin Shen está a punto de enfrentar una gran calamidad. La calamidad de la estrella demoníaca ha descendido. Ha llegado una gran catástrofe. Para detener esta catástrofe, debo encontrar una manera de cultivar el cuerpo de espada inmortal definitivo. Habla. ¿Dónde está Lin Fen? Secta Lin Shen. Lin Fen. Nos volvemos a encontrar. Maestro, ¿cómo puedo cultivar rápidamente el cuerpo de espada inmortal definitivo? El cuerpo de hoja inmortal definitivo es el del continente de las ruinas divinas, cuerpo divino ilimitado número 1. Durante miles de años, excepto por el gran emperador eterno, Lin Chen Chao, nadie ha podido cultivarlo con éxito. Para cultivar el cuerpo de hoja inmortal definitivo, también requiere serendipia. Algunas personas cultivan el arte de la hoja del caos hasta la 70ª capa y tienen éxito, pero algunas personas cultivan el arte de la hoja del caos hasta la 100ª capa y nunca pueden comprenderlo en su vida. También hay otro método, que es tomar la píldora de origen de retorno de las 5 vísceras, para condensar rápidamente el Dantian dentro de tu cuerpo, permitiéndote así en un corto periodo, cultivar el cuerpo de hoja inmortal definitivo. Píldora de origen de retorno de los 5 órganos. Aunque esta píldora de origen de retorno de las 5 vísceras es una píldora medicinal legendaria de grado supremo, pero su fórmula de píldora se ha perdido durante 1000 años. Incluso el del continente de las ruinas divinas, pabellón del tesoro de píldoras de más alto nivel, nunca ha refinado ni una sola. Píldora de origen de retorno de los 5 órganos. El nombre no es muy familiar. Sin embargo, en mi vida anterior en el gran mundo Doulu, mis habilidades de refinamiento de píldoras también estaban al nivel titulado, y las fórmulas de las píldoras estaban profundamente arraigadas en mi mente. Si llevo la fórmula de la píldora al pabellón del tesoro de píldoras, quizás pueda refinar la píldora de origen de retorno de los 5 órganos. Maestro, ¿dónde está el pabellón del tesoro de píldoras? Saludos, maestro de pabellón. Lin Fen de la secta Lin Shen solicita una audiencia. Yo, Lin Fen, tengo algo que pedirle. ¿De qué se trata? Deseo pedir prestado un caldero del pabellón del tesoro de píldoras, para refinar la píldora de origen de retorno de los 5 órganos. Píldora de retorno del origen de los 5 órganos. La receta de la píldora para esta píldora de retorno del origen de los 5 órganos se perdió hace mucho tiempo. Solo el antiguo emperador de la píldora, Don Wanqi, la conocía. Incluso si te prestara este caldero medicinal, sería inútil. Inmortal tortuga. Tomaste afrodisíacos y te arruinaste el cerebro para traer a un don nadie desconocido aquí. Para presumir y llamar la atención. Maestro del pabellón, la receta de píldoras de Don Wanqi tiene fallas. Le falta un material celestial y un tesoro terrenal. Falta de yin y yang, y yo la he mejorado, al añadir un ingrediente a la receta, hierba de sangre Killing.
hará que los efectos de la píldora de origen de retorno de los 5 órganos aumenten enormemente. Esta es la receta de la píldora. Por favor, eche un vistazo. Tienes agallas inmensas. Atreverse a tomar una receta de píldora falsa y tratar de engañar a este maestro de pabellón. Esto fue escrito personalmente por mí. ¿Cómo podría ser falso? Esto es lo que he visto en mi vida. La receta de píldora más suprema. Inesperadamente. En términos de habilidad para refinar píldoras, superando al antiguo emperador de la píldora Don Guanghe. Pero no importa. Ya he dicho que esta receta es falsa. Solo necesito guardarla. De esa manera, si refino discretamente esta píldora de retorno del origen de los 5 órganos, puedo superar a Don Guanghe. Maestro de pabellón. Escuché que esta persona fue previamente reconocida como un hijo divino. Tiene un destino que alcanza los cielos. Es imposible que use una receta de píldoras falsa para engañarte. Guardias, expulsen a este estafador del pabellón del tesoro de píldoras. Espera. Don nadie desconocido, canalla insignificante, atreverse frente al maestro del pabellón del tesoro de píldoras, a presumir de tus escasas habilidades. Y sabes que estos dos discípulos de ejecución están ambos en la etapa del núcleo dorado. Hoy, incluso si tuvieras alas, no podrías escapar de mi pabellón del tesoro de píldoras. Me gustaría ver qué otros trucos tienes bajo la manga. Incluso si quieres apoderarte de esta receta de la píldora de origen de retorno de los 5 órganos, no podrás refinarla. La muerte es inminente. Todavía intentas actuar misteriosamente frente a este maestro de pabellón. Maestro de pabellón. Refinar la píldora de origen de retorno de los 5 órganos. Requiere un recipiente de grado supremo, el caldero glaseado de fuego púrpura. También requiere un alma como la de un emperador inmortal, para templarla y fusionarla. Si no me equivoco, solo tienes una raíz espiritual de bajo grado. Incluso si cultivaras durante 50 años, solo serías un alquimista de bajo grado. Diciendo tonterías. Cuando este anciano era joven, yo era un joven prodigio. Y la raíz espiritual de este anciano ahora es aún más. Cuanto más viejo, más fuerte. Soy el maestro de este pabellón del tesoro de píldoras. Eso se debe a mi fuerza. Maestro de pabellón, deje de ser terco. Observo que tu raíz espiritual es pequeña y corta. Si no me crees, compruébalo por ti mismo. ¿Tan pequeño? No mires. Mi raíz espiritual está así porque recientemente probé algunas píldoras. Mi cuerpo no está bien, por eso está temporalmente así de corta. Normalmente es larga. Si no me he equivocado, tomaste la píldora del látigo espiritual de los 8 tesoros, ¿verdad? Cuando refiné esta medicina secreta, absolutamente nadie más lo vio. Viendo el estado marchito de tu raíz espiritual, puedo adivinar que tomaste la píldora del látigo espiritual de los 8 tesoros. Esta medicina espiritual proviene de una antigua fórmula de píldoras. ¿Cómo lo sabes? Seguro que solo tuviste suerte de pura casualidad. Simplemente acertaste por casualidad. Supongo. Solo has visto la primera mitad del pergamino. Y la segunda mitad fue tu propia deducción. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué clase de monstruo eres? La razón por la que tienes este síntoma es precisamente porque solo leíste la primera mitad del pergamino, mientras que la segunda mitad contiene un ingrediente medicinal más importante. No lo sabías. Así que cuanto más la tomabas, más sufría tu raíz espiritual un contragolpe, volviéndose cada vez más corta. Joven Eruelin. Debes salvarme. Muy bien. Tengo una forma de ayudarte a recuperar tu energía, Jan. Benefactor, por favor, hable rápido. Esta es la píldora del caos primordial de los 3 Yan. Se refina usando el método de rigidez y Yan definitivos. Tomaste la píldora espiritual por error, lo que llevó a la acumulación de veneno Yin en tu cuerpo. Y esta píldora del caos primordial puede neutralizar el veneno acumulado en tu cuerpo. Además, intenta hacer circular tus meridianos en reversa, para expulsar el veneno y restaurar la energía Yan. Quizás incluso pueda ayudarte a romper tu reino.
Es demasiado asombroso. En un abrir y cerrar de ojos, la raíz espiritual del maestro de pabellón se hinchó y se elevó rápidamente, como el báculo dorado de mi amado discípulo San Wukong, erguido e imparable. Es demasiado increíble. Benefactor. Eres verdaderamente mi segundo padre. Maestro de pabellón, ahora bien, puedo tomar prestado tu horno de píldoras. Todo en mi pabellón del tesoro de píldoras. ¿Puedes usarlo libremente? Finalmente, lo he refinado. Ya valió. Una gran calamidad se acerca. Debo regresar a la secta Lin Shan. Ovejas negras. Por el bien de un simple Lin Feng. ¿Van a abandonar toda la secta? En Migantia. Las grietas en el filo del sable están aumentando. Estimados ancianos, en este momento, nuestra secta se encuentra en una coyuntura crítica de vida o muerte. Todos los discípulos deben estar preparados para sacrificarse en cualquier momento. Sacrificar al individuo por el bien mayor. Como el antiguo hijo divino, Lin Feng. En este momento, él debería dar un paso al frente y dar el ejemplo. ¿No es así? Cierto, bien dicho. De hecho, hay algo de verdad en estas palabras. ¿Qué clase de lógica retorcida y herejía es esta? Sacrificar al hermano mayor. Solo prueba que nuestra secta Lin Shan es incompetente. Li Ziwen, creo que tienes motivos ocultos. ¿Quieres dañar a mi hermano mayor? Sí, Li Ziwen. ¿Cuáles son exactamente tus intenciones? Guardias, apresen a estos traidores por mí. Solo un simple discípulo interno. ¿Y aún así te atreves a causar problemas? Me gustaría ver quién se atreve a moverse. Tengo el token del maestro de secta en la mano. Ver el token es como ver al propio maestro de secta. ¿Por qué no se inclinan? Saludos, maestro de secta. Saludos, maestro de secta. ¿Cómo llegó el token del maestro de secta a sus manos? Robé este token antes mientras el maestro de secta estaba en reclusión. Como era de esperar, resultó útil. Maestro, debe haber algo extraño en esta ficha. ¿Por qué deberíamos arrodillarnos? Esta es la regla de hierro milenaria de la secta Lin Shan. El poseedor de este token puede comandar la secta. Levántense. Gracias, maestro de secta. Gracias, maestro de secta. Realmente no pueden pensar con claridad. Solo tienen que ponerse del lado de ese débil que se convirtió en el hijo divino por engaño. De vuelta durante la competición, si no hubiera sido descuidado y negligente, él habría sido golpeado hasta la muerte por mí hace mucho tiempo. Mi hermano mayor tiene un talento que sacude el mundo. ¿Cómo podría una persona despreciable como tú compararse? Tú, chica apestosa, espera hasta que aparezca ese débil. Te dejaré ver con tus propios ojos. Como lo monto bajo mi entrepierna. Guardias, ejecuten a estos débiles en el acto. Cuelguen sus cadáveres en el pico de la secta. Como advertencia para los demás. Trajiste el desastre a la secta. Innumerables discípulos de nuestra secta murieron trágicamente a manos de ese dragón malvado. ¿Y aún te atreves a estar aquí tan justamente? Desvergonzado. Lin Feng, eres The un film was discípulo de la secta Lin Shan, translated and narrated by pero esta M Media. catástrofe fue causada por ti. Si quieres dejar de sacrificar a los inocentes, nuestra única manera es enviarte fuera. Sí, Lin Feng. El dragón azul del caos es astuto por naturaleza. ¿Crees que enviarme puede garantizar la seguridad de la secta? La tarea urgente, ahora, es que todos se unan y luchen juntos contra el dragón malvado. Tú, Gafe, has dañado a la secta de esta manera. ¿Y sigues diciendo tonterías? Me avergüenzo de ti, Lin Feng. Si tienes miedo a la muerte, solo dilo. No te andes con rodeos aquí. Yo, Lin Feng, hace mucho que no temo a la vida ni a la muerte. Solo les estoy recordando a todos que no caigan en el plan de discordia del villano. Creo que tú, este débil, solo estás tratando de ganar tiempo. Guardias, ejecuten a este débil en el acto por mí. Envíen su cadáver a ese dragón malvado. No podría haber imaginado que Lin Feng no tardaría ni media hora en refinar realmente el cuerpo de hoja inmortal definitivo. Es verdaderamente increíble. Tengo el token del maestro de secta en la mano. Lin Feng, debilucho. ¿Te atreves a desafiar a la secta? ¿Es así? Lin Feng, incluso si tienes habilidades que alcanzan el cielo, ante el maestro de secta, no eres más que una hormiga. Lin Feng,
Este token del maestro de secta es un objeto sagrado solemne. Si te atreves a resistir un poco, estás oponiéndote a toda la secta. Hoy, definitivamente te mataré. Discípulo rebelde, ¿cómo te atreves a faltarle el respeto a mi maestro? ¿Por qué Tiesan llamó a Lin Feng maestro? Anteriormente, recibió la guía del hermano mayor. La verdadero maestro Taishan rompió su reino, así que quiere tomar al hermano mayor como su maestro. También felicitaciones, maestro, de ahora en adelante. Tendrás un gran discípulo más. Maestro, su discípulo llega tarde. No llames maestro a cualquiera. Un maestro por un día es un padre para toda la vida. Desde que hiciste firme mi raíz espiritual, eres mi maestro. Discípulo rebelde, ¿por qué no te disculpas rápidamente con el ancestro marcial? Viejo, Taishan, te atreves a golpearme. Te estoy golpeando. Hoy vendré por la Chao Yao Feng para limpiar la secta. Tengo el símbolo del maestro de secta en la mano. ¿Te atreves a desafiar a la secta? ¿Por qué no te arrodillas rápidamente? Viejo, ¿no eras bastante arrogante y autoritario hace un momento? Vamos. Hoy haré que ustedes, traidores, sean enterrados con esta basura. Esta es la marca del dragón azul del caos. Dije, ¿cómo pudiste ser tan descarado de repente? Así que eres ese traidor que incitó a la secta. Tatuaje de dragón negro. Li Ziwen, ¿cómo pudo mi Chou Yao Feng producir escoria como tú? Qué manera tan astuta de culpar. Tú, traidor que dañó a tus compañeros discípulos. Casi caímos en tu truco. Li Ziwen, si no fuera por Lin Feng, arrancando tu máscara y probando su inocencia, habríamos sido falsamente acusados. Hoy te arrancaré el hueso inmortal, cortaré tu raíz espiritual, y te prohibiré cultivar para siempre. Estimados ancianos, todo fue ese dragón malvado amenazándome. No tuve más remedio que hacerlo. Dame otra oportunidad. Deme otra oportunidad, ancianos. Lin Feng. Lin Feng, ¿no eres el hijo divino? Suplícales, dame una oportunidad. Definitivamente seré una buena persona. Dame una oportunidad. Recompensaré debidamente a la secta Linshan. Lin Feng. En el mundo de la cultivación hay todo tipo de elixires, pero no hay medicina para el arrepentimiento. The film was translated and narrated by M Media. No es bueno. La formación ha sido rota. Esto. Un montón de hormigas. ¿Todavía te atreves a intentar bloquearme con una matriz mágica de bajo nivel? Atravesaré tu matriz mágica. Es como perforar un papel de ventana tan fácil. La secta Linshan realmente no tiene a nadie que pueda luchar. ¿Estás bien? La fuerza de este dragón maligno es asombrosa. Me temo que incluso si el gran emperador eterno Lin Chen Chao viniera, no sería su rival. Discípulo, toma rápidamente a tus hermanas mayores y menores y vete primero. No. Quiero matarlo personalmente. Juro defender la secta Linshan hasta la muerte. Viejo amigo, nos volvemos a encontrar. Realmente tienes una vida dura. Después de convertirte en ceniza y humo, en realidad confiaste en tu poderosa alma y volviste a la vida. Pero ahora, eres solo una mota de polvo en la etapa de establecimiento de fundación. Solo necesito ejercer un poco de fuerza y puedo hacerte explotar en polvo. En mi vida anterior, en el gran mundo Douluo, fui dañado por ti. Afortunadamente, el cielo me dio otra oportunidad. Esta vez, debo enseñar adecuadamente a ti, esta bestia, una lección. Lin Feng, en mi vida anterior me apoderé de tu posición divina, pero nunca pude alcanzar el Gran Dao. Un día, de repente descubrí que tu poderoso poder del alma había llegado a este continente, solo matándote de nuevo y apoderándome de tu alma. ¿Puedo romper el último tabú? Bestia, alcanzar el gran Deus se basa en salvar a los seres de los tres reinos y la compasión que surge de ello, no en la masacre como la tuya. ¿Piedad? Entonces arrodíllate y reza con fervor para que la piedad pueda salvar tu vida. Muere. Discípulo. Dios mío, es demasiado aterrador. ¿Es esta la fuerza del reino inmortal celestial? Con solo mover un dedo, puede retorcer el cielo y la tierra. Frente a un poder tan aterrador, Lin Feng,
Es simplemente una efímera intentando sacudir un árbol. Me temo que ni siquiera se ha acercado a él antes de ser reducido a polvo por las fluctuaciones de la energía espiritual. Viéndolo de esta manera, el hermano mayor está realmente en gran peligro. Lin Feng, una hormiga no puede derribar a un elefante. Deberías destruir obedientemente tu cultivo y entregarme tu alma. Quizás entonces pueda dejarles los cadáveres intactos. No te dejaré tener éxito. Un pato muerto con un pico terco. Entonces te concederé tu deseo. La brecha entre tú y yo es como estar separados por varios vacíos. ¿Tú de verdad crees que puedes matarme? Delirante. ¡Qué presión abrumadora! Se siente como si el cielo y la tierra estuvieran temblando y distorsionándose. Este golpe, me temo, le destrozaría incluso a un cultivador corporal, en la etapa de encarnación. Maestro, acabo de unirme a tu secta. ¿Solo para despedirte al final? Cada vez más interesante. Pensé que al suprimir mi reino, podría fácilmente reducirte a polvo y esparcir tus cenizas. No esperaba verte subestimado aún. ¿Qué? Acabo de desatar todo el poder espiritual del cuerpo de hoja inmortal definitivo. ¿Todavía está solo suprimiendo su reino? ¡Qué poderosa supresión de poder espiritual! Mi cabeza está a punto de estallar. Lin Feng, Lin Feng. Hermano mayor. Discípulo. La hoja asesina de dragones ahora es una con Lin Feng. Ahora que el cuerpo del sable está destrozado, significa que su Dantian está gravemente dañado. Me temo que no le queda mucho tiempo de vida. Maestro, lucharé contigo hasta la muerte. Maestro. ¿Pueden ustedes, motas de polvo, dejar de ser tan inquietos? Lin Feng sigue siendo solo barro de una zanja apestosa, destinado a ser inútil. ¿Por qué no? ¿Me entregas tu alma para ayudarme a alcanzar el Gran Dao? Hermana menor, date prisa y vete. No me hagas caso. Date prisa y vete. No tienes permitido lastimar a mi hermano mayor. Date prisa y vete. Jinky, Jura proteger a mi hermano mayor. Lin Feng, verdaderamente eres una persona profundamente devota al amor. Hermana menor. Yinky hermana. Hermana menor. Es culpa del hermano mayor. Te hice daño. Hermana menor. Ya que me suplicaste, te la devolveré. Lin Feng, en tu vida anterior fuiste al menos un gran emperador Doulu. ¿En esta vida estás llorando por una mujer? Absolutamente vergonzoso. Entre la miríada de palabras en el mundo, solo la palabra amor es la más mortal. Ahora, te enviaré a reunirte. Como era de esperar, sabes lo que es mejor, sabiendo que luchar es inútil. Esperar la muerte es tu mejor opción. Mil tribulaciones pesadas, 100 vidas de penurias. Eterno y fugaz. En un chasquido de dedos, entrando al mundo mortal. La gente se ha ido, los deseos están vacíos. Ver el cielo y la tierra. Verse a uno mismo. Ver a los seres sintientes. ¿De verdad cultivaste la intención de hoja inconmensurable donde todas las cosas pueden ser hojas? Imposible. Ya destruí su Dantian. Ya está pendiendo de un hilo. ¿Cómo cultivó la intención de hoja inconmensurable?
Absolutamente The film imposible. was translated Debo estar and alucinando. narrated by M. Cultivar la Media. intención de hoja inconmensurable requiere sentir todas las cosas en el cielo y la tierra, y alcanzar el gran Dao. Tú, un simple. Las hormigas atrapadas en tribulaciones de amor, ¿cómo se forjan? Verificando el Gran Dao, no es meramente cortar los deseos, sino el corazón de compasión que Search. Después de experimentar las emociones de todos los seres en el cielo y la tierra, los patrones del Dao contenidos en el universo, tampoco solo contienen una fría intención zen, sino amor lleno de compasión. Haciéndote el misterioso. Te haré cenizas y desaparecerás ahora mismo. Un tajo. Gisu. Linfe. Linfe, no te alegres demasiado pronto. Fui descuidado justo ahora. Lo que acabas de derrotar fue meramente una de mis proyecciones. Regresaré. Debo tomar tu alma. El alma divina de Jin Kiya ha flotado hacia el río de estrellas. Su paradero es desconocido. Incluso si se encontrara, sería muy difícil devolverle la vida. Se dice que, en el continente de las ruinas divinas, en otro plano, hay una manera de resucitar a la hermana menor allí. Pase lo que pase, debo ir e intentarlo. Discípulo. Maestra y hermana mayor Linchi. Te los dejaré a ti para que los cuides. Maestro, por favor, quédese tranquilo. Le extrañaremos. Lin Feng, escuché que el continente en otro plano ha reunido a muchas bestias demoníacas malignas. Debes tener mucho cuidado. Quédate tranquila, hermana mayor Linchi. Me voy.